Bueno, a modo de introducción, vamos a empezar dando las diferencias de tres grupos de medicamentos, los cuales son los antiagregantes plaquetarios, los trombolíticos y los anticoagulantes. Los antiagregantes plaquetarios tienen como objetivo principal inhibir la función de las plaquetas. Esto incluye que éstas no se agreguen y pues consecuentemente no formen un trombo. Los trombolíticos, como bien lo dice su nombre, son aquellos que son capaces de disolver los coágulos o los trombos que estén en la sangre, mientras que los anticoagulantes evitan la formación de los coágulos y de los que ya existen no sigan creciendo, pero estos no tienen la capacidad de romperlos. En cuanto a la fisiología, hay que recordar que tenemos dos tipos de hemostasia. La hemostasia primaria, la cual tiene como función principal la agregación plaquetaria. Esta se hace a través de la glucoproteína 1B que está presente en las plaquetas, que se une al factor von Willebrand del endotelio vascular. Estas finalmente van a terminar haciendo degranulación, para atraer a otras plaquetas. Y en cuanto a la hemostasia secundaria, ya es en sí la cascada de coagulación, cuyo objetivo es la producción de fibrina para poder producir el coágulo. Aquí tenemos una pequeña gráfica sobre la cascada de coagulación. Tenemos una vía extrínseca, la cual inicia por factores del sistema vascular, y una intrínseca que se da por activación en contacto con una superficie. Ambas van a llevar a lo que es una vía común que va a iniciar con el factor 10 y este va a generar otras señales hasta poder pasar el fibrinógeno a fibrina y finalmente a la fibrina estable. En cuanto a las indicaciones para iniciar la anticoagulación, primero hay que tener en cuenta que tenemos que evaluar el contexto en el que se encuentra nuestro paciente, asimismo como el objetivo terapéutico, ya que no todos los pacientes van a poder recibir el mismo medicamento y no van a tener una misma respuesta que otro paciente. Principalmente tenemos indicaciones para aquellos que tengan fibrilación auricular, reemplazo de válvulas cardíacas, embolismo pulmonar, enfermedad cerebrovascular, síndrome de hipercoagulabilidad, entre otros. Bueno, entonces nuevamente estamos mostrando aquí la cascada de coagulación, pero ya un poco como más centrado a cómo van a ir a actuar los diferentes anticoagulantes. Entonces, los que vamos a tratar en esta charla vienen siendo lo que son las heparinas. Posteriormente estaríamos hablando de los antagonistas de la vitamina K, que lo representa lo que es la warfarina. Y ya tenemos a los anticoagulantes orales directos, que estos pues están lo que es los inhibidores directos de trombina, que lo representa el dabigatran, y ya tenemos lo que son los inhibidores del factor 10 activado, que vamos a estar hablando de rivaroxaban y el apixaban. Entonces, para empezar, vamos a estar hablando del primer grupo, que son los anticoagulantes parenterales. En estos vamos a encontrar lo que son las heparinas no fraccionadas, las heparinas de bajo peso molecular y los pentasacáridos, que está representado con el fondaparinux. Entonces, primero, hablando de la heparina no fraccionada, pues como tal, la heparina viene siendo un polisacárido sulfatado, y como tal, el mecanismo de acción de la heparina no fraccionada es ir a incrementar lo que es la actividad de la antitrombina 3. Esta, pues como función, tiene como de regular la cascada de coagulación, es decir, que este va a ir a inhibir lo que viene siendo la trombina, que es el factor 2 activado, y el factor 10 activado. ¿Cómo es que lo hace? Básicamente la heparina, como se muestra aquí en la gráfica, por medio de la secuencia de pentasacáridos, se une a la antitrombina 3, genera o induce un cambio conformacional en este, y ya posteriormente pues lo que va a ir a hacer es incrementar la actividad para que pues inhiba lo que es el factor 10 activado y posteriormente la trombina. A nivel general, como tal, pues es administrada por vía intravenosa y subcutánea, y la vía media es corta, alrededor de 90 minutos. Sin embargo, aquí cabe aclarar que la vía media va a depender como tal de la dosis, entonces a medida que uno dé más dosis, la vía media incrementa. Lo otro viene siendo la monitorización. Entonces, ¿cómo vamos a ir, cómo darle seguimiento a la heparina no fraccionada? Va a ser por medio de la PTT, que viene siendo la tromboplastina parcial activada,
y como referencia vamos a tener de que sería de 1.5 a 2.5 veces por encima del control, y ese se debe hacer cada 6 horas. Sin embargo, pues también uno lo podía dar seguimiento con el antifactor desactivado, y en cuanto a pues su indicación viene siendo de 0.3 a 0.7 unidades sobre mililitro. Lo otro importante a tener en cuenta viene siendo los factores adversos como tal. Entonces, en estos tenemos lo que viene siendo la trombocitopenia inducida por heparina y la trombosis, que ya ahorita les voy a explicar con un esquema cómo es que puede producir esto. Y lo otro, que casi no se ve en la clínica, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta, llegado el caso que uno quiera, pues como tal, dar el antagonista de la heparina, viene siendo el sulfato de protamina. Entonces aquí tenemos un esquema donde representa cómo las heparinas pueden inducir trombocitopenia. Entonces aquí a nivel general, básicamente en la plaqueta, tanto en la superficie como en los gránulos alfa de la plaqueta como tal, contamos con el factor 4 plaquetario. De igual manera, este también lo expresa lo que viene siendo las células endoteliales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la heparina interactúa con este factor, pues genera el complejo como tal de heparina y factor 4 plaquetario, y esto hace que la plaqueta exprese diferentes sitios que permitan que los anticuerpos se unan a la plaqueta, que la reconozcan, principalmente viene siendo la monoglobulina G, y esto lo que hace es que me va a ir a activar la plaqueta, ¿sí? Y posteriormente la plaqueta lo que va a hacer es liberar micropartículas protrombóticas. Estas interactúan con la trombina y posteriormente pues me van a generar trombosis. Por otro lado, pues la plaqueta también interactúa con los monocitos, y los monocitos a su vez pues van a ir a liberar lo que es el factor tisular, y ese factor tisular pues va a generar daño endotelial y posteriormente va a generar la trombosis. El otro grupo viene siendo la heparina de bajo peso molecular. Entonces esta, de igual manera, lo que va a ir a hacer es incrementar la actividad de la antitrombina 3 y pues va a tener como una mayor afinidad al factor 10 activado. Y pues aquí en el esquema lo mostramos, y es que este cuenta con una secuencia de petasacáridos un poco más corta. Entonces pues está como más afina que solamente como que inactiva el factor 10 activado. Hablando de sus generalidades, esta se administra por vía subcutánea. Algo a tener en cuenta es que este fármaco se elimina por vía renal, y los que vamos a estar hablando vienen siendo la enoxaparina y la dalteparina. De estas dos, básicamente alcanzan niveles máximos de 2 a 4 horas y tienen una vida media de 3 a 4 horas. Algo importante, pues que no requiere como tal la monitorización, y pues llegado el caso uno podría hacerlo por medio de los niveles del antifactor desactivado. Entonces, en generalidad, la enoxaparina, pues aquí mostramos como tal las dosis indicadas pues para cada caso. A nivel general, pues tenemos que sea 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. Y pues aquí, como este fármaco es eliminado pues por vía renal, pues se tiene en cuenta lo que es la tasa de filtración glomerular. La otra que tenemos en cuenta es la dalteparina, que pues a tener en cuenta es en cuanto a sus efectos adversos, pues en el lugar donde se da la inyección, pues el paciente puede presentar irritación, dolor, hematoma, y algo importante, pues lo mismo, como se elimina por vía renal, pues como darle seguimiento a los pacientes. Aquí de igual manera pues mostramos las dosis indicadas de acuerdo al peso. Y acá mencionamos al Fondaparinux, que este es la representación del pentasacárido, y aquí básicamente pues es súper cortico, entonces este como que solamente está va a ir como tal a inhibir lo que viene siendo el factor 10 activado. Acá también nuevamente mostramos las dosis, y aquí a destacar el Fondaparinux es que pues está indicado, llegado el caso que usted esté tratando al paciente con las heparinas que hemos mencionado y presente como tal el efecto adverso de la trombocitopenia inducida por heparinas, pues usted podría darle, o una alternativa puede ser pues el Fondaparinux. Para los anticoagulantes orales tenemos en primer lugar a la warfarina, el cual es un medicamento inhibidor de la vitamina K, que recordemos que esta es importante para la síntesis hepática de los factores 2, 7, 9 y 10. Esta ejerce un mecanismo de acción sobre la inhibición en la epoxidorreductasa, la cual es la enzima encargada de reducir la vitamina K con el fin de crear simógenos funcionales.
Como consecuencia de esta inhibición, va a haber una disminución de la formación de estos factores que acabo de mencionar, así como disminuye la producción de la proteína C y la proteína S. Hay que tener en cuenta que la dosificación de la warfarina es complicada debido a la respuesta de cada paciente y esto se debe a la gran variabilidad interindividual, especialmente en el funcionamiento de los citocromos P450. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que su funcionamiento también depende del consumo de alimentos ricos en vitamina K y estos lo que hacen es que van a disminuir su absorción. Asimismo, el metabolismo de la warfarina es por vía hepática y se elimina principalmente por lo que es la orina y las heces a través de metabolitos. Hay que tener algunas precauciones como las hemorragias, necrosis, las úlceras e hipoalbuminemia. Tenemos, aquí están las dosis que van de 2.5 a 5 miligramos al día por vía oral y se monitorea con lo que es el tiempo de protrombina, que es el tiempo que dura, cuál es el tiempo que tarda la sangre en coagularse y esta también va de la mano con el INR, que es la estandarización internacional para el tiempo de protrombina. Adicionalmente, tenemos algunas indicaciones con el INR que va de 2 a 3 en la mayoría de ellas, excepto en lo que sería el cambio valvular protésico mitral, que va de 2.5 a 3.5. El seguimiento del INR se hace cada 2 a 3 días hasta que 2 INRs consecutivos estén dentro del rango terapéutico. Asimismo, se requiere de una terapia de puente, que es administrar heparina de bajo peso molecular, mínimo por 72 horas con el fin de potenciar los efectos de la warfarina. En el mantenimiento también tenemos un INR que sea estable cada 4 a 8 semanas y un ajuste de dosis cada 1 o 2 semanas. Es importante también decir que esto que sea el mantenimiento representa una dificultad ante el tratamiento con warfarina, ya que ese monitoreo constante puede alterar lo que es la calidad de vida del paciente, además de que representa costos muy altos. En esta tabla vamos a presentar algunos factores que afectan el INR. Tenemos las comidas que tienen vitamina K, tales como la lechuga, la espinaca, algunos tés verdes, que ellos disminuyen el INR. También tenemos algunos líquidos como el alcohol y algunos jugos como los jugos de arándanos que aumentan el INR y también interacciones farmacológicas con antibióticos como el metronidazol, antiinflamatorios no esteroideos y antidepresivos que también aumentan el INR. Bueno, entonces por último estaríamos hablando pues del último grupo que son los anticoagulantes orales directos. Estos básicamente están indicados principalmente para dos cosas, para la fibrilación auricular no valvular, es decir, de que no esté asociado con estenosis mitral de moderada a severa o que con un cambio valvular mecánico mitral o aórtico. Y también va a estar indicado para la enfermedad tromboembólica recurrente. Entonces, el primero que vamos a estar hablando es el dabigatran, que este es un inhibidor competitivo directo de la trombina. Básicamente, su presentación viene siendo por vía oral, se absorbe rápidamente, no influye pues como tal en los alimentos. Es un profármaco, tiene una unión de proteínas alrededor del 35% y algo también importante, se elimina por vía renal, ¿sí? Alrededor del 80%. Entonces, igual, uno siempre debe darle como seguimiento a estos pacientes. Tiene una vida media entre 12 a 14 horas y algo aquí que es como la ventaja, que no se requiere monitorización. Aquí nuevamente mostramos las dosis recomendadas. Esa tiene una presentación de 75, 110 y 150. Y pues básicamente para la fibrilación auricular no valvular se recomienda 150 miligramos cada 12 horas. Se tiene en cuenta de igual manera lo que es la tasa de filtración glomerular. Para el tromboembolismo venoso, también de la misma dosis, 150 miligramos cada 12 horas. Y aquí lo que lo recomiendan es que se debe iniciar en los primeros días, ya sea con
una heparina, ya sea no fraccionada o las heparinas de bajo peso molecular. Y algo aquí también importante a tener en cuenta de este fármaco es que a pesar de que estos fármacos son como más seguros hablando de las hemorragias a comparación de la warfarina, hay que tener en cuenta que puede llegar a causar hemorragias gastrointestinales. Entonces hay que tener en cuenta si el paciente tiene algún antecedente, ya sea de una úlcera péptica, que haya tenido como tal esas hemorragias gastrointestinales o cualquier patología asociada a ello. Otros efectos adversos de este anticoagulante puede causar dispepsia, dolor y pues como tal el malestar abdominal. De igual manera, pues nosotros aquí mencionamos el antagonista, pues para este caso viene siendo el idaruxizumab. El otro que vamos a estar hablando es el rivaroxaban. Entonces, el rivaroxaban tiene en cuanto a su mecanismo de acción lo que viene siendo inhibir directamente lo que es el factor 10 activado. Tiene unión a proteína del 95%, como tal se metaboliza por el CYP3 a 4 y se excreta por vía renal y también por vía hepatobiliar. Igual, hay que tener en cuenta antecedentes de hemorragias gastrointestinales. En cuanto a su dosis, estas son como las presentaciones, viene de 2.5, 10, 15 y 20 miligramos. Y como tal, hablando del tromboembolismo venoso, se puede dar de 15 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas y ya después seguido de 20 miligramos vía oral cada día. De igual manera, en la fibrilación auricular no valvular, 20 miligramos vía oral cada día. Algo importante de rivaroxaban es que pues se da una vez, entonces pues también es como una ventaja del medicamento. Y algo aquí importante, de igual manera, pues tener en cuenta la tasa de filtración glomerular y pues también no requiere monitorización. En cuanto a la Pixaban, de igual manera que el rivaroxaban va a ir a inhibir directamente lo que es el factor 10 activado. Tiene una vida media aproximada de 8 a 15 horas, se excreta por vía renal. En cuanto a las dosis, entonces en fibrilación auricular no valvular se indica 5 miligramos vía oral cada 12 horas. Para el tromboembolismo venoso son 10 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días y se sigue con 5 miligramos cada 12 horas. Algo aquí importante es que hay unos criterios que a uno lo pueden guiar para ajustar la dosis del paciente. Entonces, son 3 criterios. Si el paciente cumple 2, se ajusta la dosis a 2.5 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces, si el paciente tiene una edad mayor de 80 años, si el paciente pesa menos de 60 kilogramos o si cuenta ya con una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. Esta tabla resume todo lo que hemos hablado anteriormente y principalmente hay que hacer una diferencia entre la warfarina y los anticoagulantes directos orales, que tiene una vida media mucho más larga que los demás. Asimismo, tiene un monitoreo constante sobre la coagulación a comparación también de los otros que no requieren ningún monitoreo. Su antídoto es la vitamina K, que hay que mencionarlo claramente, y también tiene un efecto a los 4 o 5 días más o menos en comparación con los otros medicamentos que se demoran menos tiempo en lograr hacer su efecto terapéutico. Bueno, de igual manera también es una tabla donde hace esa diferenciación, como ya lo mencionó Catalina, de la warfarina y de los DOACs. Y para finalizar, esa es una tabla que les dejamos donde está las dosis de cada anticoagulante con sus respectivas indicaciones. Bueno, para ya terminando la charla, pues tenemos como unos pequeños casos para ver pues si entendieron y pues hacer el ejercicio con ustedes. Entonces, pues si quiere darle clic, por favor. Entonces, si alguien se ofrece a leer el primer mini caso y si sabe la respuesta, puede alzar la mano. ¿No? Bueno, entonces voy a leer.
Mujer de 32 años con diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Como antecedentes de importancia refiere lupus, quien requiere inicio de anticoagulación vía oral. Entonces, ¿con qué anticoagulante inician? ¿Qué anticoagulante le dan a esta señora? Voy a llamar a María Paula Rodríguez. O sea, no sé si estoy mal, pero no podría ser con, bueno, podrían ser dos, warfarina o enoxaparina, pero eso se miraría dependiendo del INR. Dice requiere inicio de anticoagulación vía oral. Entonces, ¿cuál le daría de esas dos? Ah, ok, espera, ya te digo. ¿Hubo otra persona que alzó la mano? Viasus Hernández, creo que vi. Sí, yo pues tenía entendido que para el síndrome antifosfolípido se utilizaba tratamiento dual con warfarina y enoxaparina directamente. No sé si sería warfarina de vía oral y si haría con dosis de enoxaparina para que no genere algún efecto contrario al utilizar pues la misma warfarina que puede dar necrosis de piel. Exacto, entonces no sé si lo escucharon bien, pero se inicia con warfarina, perdón, pero se tiene que hacer terapia puente. Y pues normalmente lo hace con una heparina de bajo peso molecular. ¿Y hasta cuándo le hacen la terapia puente a esta señora? Hasta que los niveles de IRN se regulen entre, si no estoy mal, de 2 a 3 y ahí ya solamente continuaríamos con warfarina. Sí, exacto. ¿Y esta señora requiere anticoagulación de por vida o por un tiempo específico? Yo diría que sí sería anticoagulación de por vida por el síndrome. Exacto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿La doctora quiere opinar algo? No, pues hacer énfasis que los anticoagulantes, a pesar de que tenemos las nuevas opciones de anticoagulantes orales directos y son tan cómodos, pues no sirven para todas las patologías y el síndrome antifosfolípido, a pesar de que se han intentado hacer estudios para que les facilite las vidas a estas pacientes, pues no se ha podido demostrar que sea más seguro y superior a los otros, que en este caso es la warfarina. Entonces, definitivamente el mensaje es que para un síndrome antifosfolípido, en un paciente que tenga o no lupus, porque puede ser un antifosfolípido primario o secundario, secundario un lupus o primario per se solito, no deben considerar los anticoagulantes orales directos. Tienen que considerar o heparinas, puede ser dalteparina o enoxaparina, incluso las heparinas fraccionadas, ¿cierto? Eh, y warfarina como opción oral. Ya como lo explicaron, la dosis de inicio en compañía de una enoxaparina por el riesgo protrombótico inicial y que pues definitivamente tienen que estar anticoaguladas de por vida. Entonces toda esta carga que nos explicaba Catalina y Daniela sobre el seguimiento de la warfarina, pues es muy importante aclarárselo a la paciente, sobre todo que son pacientes jóvenes que tienen que seguir anticoaguladas de por vida. Entonces le cambia completamente la vida a ellas, porque ya no pueden comer lo que quieren, tienen que tener restricción, tienen que tener seguimiento con su INR al menos mensual, eh, no puede tomarse cualquier medicamento, no puede autoformularse. Entonces eso es toda una carga. Yo siempre les digo que háganse la idea que a ustedes les den esa noticia, cómo le cambia a uno la vida a una edad muy joven y hasta que se muera. Y pues la expectativa de vida es larga. Entonces, es esa también sensibilidad al paciente y explicarle desde un principio la expectativa en frente a la anticoagulación y las recomendaciones. Pero pues la respuesta fue correcta. María Paula, ¿quieres decir algo? Sí, yo tengo una pregunta con base a, digamos que si me llega un paciente que tuvo un derrame subaracnoideo y está anticoagulado, yo le podría también dar anticoagulantes vía oral o todo tendría que ser intramuscular o intradérmico.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? El doctor Andrés tiene la palabra. ¿Aló? ¿Ahí me escucha? ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, el escenario que usted pone es muy complicado porque su paciente está sangrando. O sea, si usted tiene un paciente con hemorragia subaracnoidea, pues usted de inmediato no le va a iniciar la anticoagulación y pues en principio no se la iniciaría, pues digamos que va a ir anticoagulado por alguna otra cosa, fibrilación auricular, enfermedad tromboembólica venosa, tiene un síndrome antifosfolípidos y una subaracnoidea, bueno, lo que sea. Entonces, en términos generales, usted no lo va a anticoagular hasta que resuelva la hemorragia y probablemente la intervención que usted haga sea dejarlo con tromboprofilaxis, ya habiendo pasado un tiempo después de la hemorragia, si el paciente tiene una serie de criterios, por ejemplo, que esté infectado, que tenga baja movilidad, que tenga algún tipo de cáncer, alguna otra cosa que favorezca el tromboembolismo, como para que se le ponga ese medicamento. Pero de resto, el paciente no se va a llevar de forma rutinaria anticoagulación, precisamente porque está sangrando. Y le iba a hacer una precisión de uno de los comentarios que habían hecho. Es importante tener en cuenta que una alternativa para el uso de la warfarina, como mencionaba la doctora Vaquero, es el uso de enoxaparinas y hay poblaciones en las cuales no se puede utilizar la warfarina, que por ejemplo son las gestantes, que terminan llevándose esquemas como enoxaparina y ASA dependiendo del riesgo de trombosis o si presentan recurrencias en la trombosis. Y de lo que decía el doctor Biasus, las metas son variables y eso va a depender del riesgo que tenga ese paciente en síndrome antifosfolípidos. Si es un doble positivo, un triple positivo, me explico. Cuando usted usa los anticuerpos para hacer el diagnóstico, hay una serie de patrones que tienen más riesgo de presentar trombosis. En ese orden de ideas, hay algunos que hacen recurrencias. Entonces usted lleva al paciente, le inicia la terapia con warfarina y lo lleva a metas. Entonces 2 a 3, pero el paciente sigue presentando episodios trombóticos, entonces se puede aumentar como esa meta que usted tendría convencional para el INR, que es como para que lo tengan en cuenta, como para que no se lleven solo que es 2 a 3, sino que uno podría incluso aumentar un poquito más. Sí, pero teniendo en cuenta que máximo es ¿de qué? De 2.5 a 3.5. Más allá no se ha demostrado que sea, sino que más es el riesgo. Y si tiene la combinación triple, precisamente. O sea, como si fuera un escenario de un cambio valvular, ¿cierto? Protésico, pero digamos que más allá de 3.5 hay mucho riesgo de que la paciente pues haga sangrado. Ahora, si está haciendo ese INR en meta, si hace trombosis, pues hay que considerar otro anticoagulante porque es algo no muy común que se vea en las pacientes. Si está bien anticoagulada con metas de INR, pues no debería ser trombosis. Pero lo más alto, y de hecho, y ahora que te escucho ahorita y Jaime, yo en la residencia precisamente hice una revisión de eso. De hecho, pues hice una publicación de un artículo de una paciente que nos pasaba eso, que hacía trombosis recurrentes y lo máximo era manejarlo como si fuera ¿de qué? De 2.5 a 3.5. Sí, Sin más que allá de hubiese eso, mucha evidencia. si no, evidencia fuerte, eso no generalmente van a terminar sangrando y sería la consideración de cambiarla de esquema a otra cosa. Sí, le tocaría una heparina, definitivamente. Listo. Bueno, el segundo caso es un hombre de 82 años que pesa 55 kilogramos, tiene una creatinina de 1.1, se le hace un diagnóstico de fibrilación auricular no valvular. El paciente refiere que desea tratamiento con apixaban. Entonces, ¿con qué dosis inician ese apixaban? Personas de semestres alticos que sepan dosis, aunque lo dijeron también en la charla. Cualquiera podría responder. María Camila Bautista. En este caso tendría que hacerse el ajuste de dosis a 2.5 miligramos cada 12 horas, por lo que el paciente cumple dos de los criterios, que es que tiene más de 80 años y pesa menos de 60 kilos. Exacto, esa es la razón por la cual se tiene que ajustar la dosis de apixaban, porque pues la creatinina todavía no da. Siguiente, por favor. El siguiente es un hombre de 57 años de edad que pesa 85 kilogramos. Está cursando con un primer episodio de TBP,
trombocitopenia profunda, se indica rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas, pero antes de eso se solicita una creatinina, pues, pero al inicio del tratamiento la creatinina le sale de 4.2. Entonces, ¿qué hacen con eso? ¿Estaría indicado el rivaroxaban o qué harían? Igual se lo darían o no se lo darían. Bueno, voy a llamar. Sebastián Daza. Sebastián Daza. Sebastián Daza está. Nicolás, tienes la palabra. Pues yo creo que no se recomendaría el uso de rivaroxaban porque tiene una tasa de filtración glomerular menor a 15. Exacto, con esa creatinina tiene una tasa de filtración glomerular menor a 15. Entonces, ¿qué opción terapéutica le darían a este paciente? Se podría dar el apixaban. Como hablamos en el caso anterior, se podría dar el apixaban y se le hace ajuste a 2.5 miligramos. Exacto. Santiago le da apixaban. Esa es la respuesta. Siguiente. Pero no cumpliría los dos. No. Cumple solo uno. Sí, y además es que hay que recordar que la dosis ajustada para la apixaban es para pacientes con fibrilación auricular, no para TBP. Y en caso esta paciente, pues con esa creatinina así tan alta, en realidad pues anticoagulación oral, uno diría complicado. En realidad debería ser con una heparina no fraccionada, sería como la mejor opción. Sí, de acuerdo con eso. Aunque tampoco la heparina le serviría porque también tiene una tasa de filtración comprometida. Ahí en verdad la mejor opción, incluso para él más seguro, sería la warfarina. La warfarina le va muy bien con los pacientes con enfermedad renal avanzada. Entonces, y le sirve también para el episodio de trombosis. Sí. Por supuesto con todas sus recomendaciones, pero los anticoagulantes orales directos no serían muy seguros y tampoco pues las heparinas. No sé, Jaime, ¿tú qué opinas? Aquí como internista que me acompaña. Pues digamos que este es un escenario muy complicado porque cuando uno mira, por ejemplo, con todos los directos, prácticamente uno no se lo va a poner a ningún paciente que tenga una tasa por debajo de 15. Uno podría decir como, bueno, la warfarina, pero pues ahí dependería de cómo está el paciente, si está en miras de ir a terapia o no, terapia de soporte renal. Y muchos de estos pacientes, algunas veces o dependiendo del escenario en que estén, no se van a llevar anticoagulación. Entonces, eso sería como agarrar al paciente y mirar todo lo que tiene para decir si se lo lleva o no se lo lleva. Para resolver el caso, no se llevaría rivaroxaban ni ningún directo, posiblemente la dosis única de la enoxaparina, dependiendo de pues, cuánto se extinga, y si no, pues warfarina, pero con un seguimiento muy acucioso de un programa de anticoagulación. O sea, no entendí, perdón. ¿Sería solamente la warfarina o la enoxaparina con un control y no se le daría el rivaroxaban? Sí, cuando tú miras los estudios para enfermedad tromboembólica venosa y fibrilación auricular independiente del escenario en el que sea, cuando tienen una tasa por debajo de 15, los pacientes no se incluyen básicamente. No, o sea, no hay mucha evidencia que te diga que puedas anticoagular a un paciente con una tasa tan baja. De entrada es difícil anticoagularlos con tasas por debajo de 30 y demás, porque presentan mucho riesgo de sangrado. Entonces, digamos que se proponen escenarios como anticoagularlos con enoxaparina a una dosis única diaria, a 1 miligramo por kilo se les da una única dosis, o hacerles el seguimiento con la warfarina. Pero el problema es que también lo mismo, tienen mucho riesgo de sangrado. Entonces,
pues lo que uno haría es que mandaría a ese paciente a una clínica de anticoagulación y esa clínica de anticoagulación le tendría que estar haciendo seguimiento periódico al paciente hasta que pueda dejar la termoprofilaxis, perdón, la anticoagulación. O si presenta mucha labilidad o tiene un TTR muy por fuera de meta, si no sabe que va a sangrar con la warfarina, pues incluso hasta decir como no lo voy a anticoagular, precisamente porque tiene un riesgo de sangrado muy alto. Pues el problema no es que, listo, presenta un sangrado en las encías, presenta un sangrado en la nariz, pero imagínate que te presente un sangrado retiniano, un sangrado en la médula, un sangrado intracerebral. Entonces ahí es cuando comienzan, digamos, los problemas graves. Entonces, esa sería como la consideración ahí. Para fines prácticos no le pondríamos ningún directo. Y en ese escenario es cuando definitivamente si le ponen una heparina, es que tiene que estar en seguimiento con antifactor 10 activado. Perdónenme que tengo un adolescente de 3 años acá. Entonces, con antifactor 10 activado en donde se le tiene que hacer seguimiento. Ese sí sería el escenario. De rutina saben que no, pero este paciente, si se considera, debería, como lo dice Jaime, y también hacerle pues el seguimiento muy estricto con clínica anticoagulación, al menos una vez al mes tienen que hacer el seguimiento. Ahora, de base habría que ver por qué 57 años con una creatinina de eso, así como que se la encontraron por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es un escenario difícil, se lo pusieron más difícil de lo que quizás habíamos planteado, pero pues ustedes si los ven, definitivamente esto es una decisión interdisciplinaria para determinar cuál es la opción más favorable, teniendo en cuenta también el paciente, el compromiso del paciente, los otros medicamentos que tenga prescrito. Bueno, como dice Jaime, hay que revisarlo muy bien completo y no podemos dar una respuesta con certeza. Puede variar mucho la respuesta dependiendo de la mayor información del escenario completo. Sí, claro, lo que pasa es que sí, en realidad ese caso fue un caso demasiado complicado, como lo dice por la doctora Vaquero. En realidad sí toca estar con todo el equipo multidisciplinario, pero igual hay que hacer la precisión que uno tiene que tener el escenario, o sea, el escenario, si es un escenario de TBP, o sea, de trombosis como tal venosa profunda o de TEP, o de fibrilación auricular, ya que, por ejemplo, lo de la pizza, que si es mayor a 80 años, si es menor a 60 kilos, si tiene la creatinina mayor a 1.5, eso no, como tal, no va para la parte de la TBP o el TEP, eso es solamente para la parte de la fibrilación auricular. Listo, el siguiente caso, gracias a todos los doctores que opinaron. Es un paciente de 54 años con antecedentes de fibrilación auricular, quien cuenta con un ecocardiograma que reporta estenosis valvular mitral. Es remitido pues a su servicio y esto ya que requiere pues el inicio de anticoagulación. Entonces, ¿qué anticoagulante le iniciarían a este paciente? ¿Cuál es la severidad de esa estenosis? Faltó esa información, Jamie. Sí, Tienes ¿cuál que sería decir la severidad? si es una leve, moderada o severa. Ponga cualquiera. A ver. Cualquiera, pueden hacer el ejercicio. No, pues póngalo usted para que Al hagan el azar, al azar. ejercicio. Leve y moderada, entonces. Pongamos moderada. Bueno, pues pregúntale a alguien moderada y a alguien leve, o severa y leve. Ella. Bueno, entonces moderada para alguien grande que participe. Miguel Vaquero. No, la verdad estaba pensando en el grado de la estenosis y no tengo idea de cuál anticoagulante sería el mejor. Primo, saque la cara por la familia. Estaba pensando, doctora, en warfarina, pero no, eso es válvula mecánica. Y no, pero no, la verdad no. Aunque ahí no dice que tiene válvula aún, o sea, solamente la estenosis.
Para una leve sería enoxaparina, ¿no? Claro, en general para todas le serviría la enoxaparina. De pronto la pregunta va remitida a la opción oral, ¿cierto? Sí, Porque sí, nuevamente es sí. anticoagulación de por vida y queremos ofrecerle una alternativa oral más cómoda para el paciente. O sea, ¿ya no se utiliza intradérmico sino oral o están las dos posibilidades? Es No, aquí decir, se le podría. sirve. Sí, de acuerdo, le Lo que sirve. Ok. ¿Sería la pizza van? No, ahí el apixaban, como es una estenosis valvular mitral moderada, no les va muy bien en realidad. De base tienen que remitirse al concepto de si es una fibrilación auricular valvular o no valvular. Eso es lo que hay que entender. Si es una fibrilación auricular no valvular, pues prácticamente todo le sirve, todo, absolutamente todo le sirve. Si es una fibrilación auricular, no valvular, perdón, si no valvular, todo le sirve. Si es una fibrilación auricular valvular, tenemos limitación de algunos fármacos anticoagulantes. Entonces, si tiene una estenosis valvular mitral moderada, ¿es valvular o no valvular? Sería la pregunta, para que se ubiquen. Que de hecho en las diapositivas las definieron. Valvular. Sí, es valvular. Entonces, que quede el concepto claro. Si un paciente tiene una fibrilación auricular y además, asociado a esa fibrilación auricular, tiene cambios en la válvula mitral, una estenosis mitral moderada severa, se clasifica como una fibrilación auricular valvular. Lo otro, el escenario es si el paciente tiene una fibrilación auricular y tiene un recambio valvular mecánico, mitral o aórtico, también eso es una fibrilación auricular valvular. Si el paciente tiene una fibrilación auricular y no hay ningún cambio ecocardiográfico de los dos que les acabo de mencionar, pues es una fibrilación no valvular. Y en las fibrilaciones auriculares no valvulares, ustedes pueden escoger lo que quieran y pues lo ideal es que sea un anticoagulante oral directo por comodidad del paciente. Si ya sabemos que el paciente tiene una fibrilación auricular valvular, ¿cuál es la opción alternativa oral que le queda al paciente? Que esa sería la pregunta. Warfarina, ¿pero? Exactamente, y a sus warfarina. La alternativa oral para ese paciente sería la warfarina. Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente con una fibrilación auricular, les llegan el electro, lo siguiente es que tienen que mirar un ecocardiograma para poder clasificarla si es valvular o no valvular, porque las opciones anticoagulantes se limitan para uno y para la otra. Si definitivamente es valvular y ustedes le ponen un rivaroxaban, el paciente les va a hacer un episodio tromboembólico, porque esas fibrilaciones tienen un alto potencial o alto riesgo trombótico que los anticoagulantes orales directos no les funcionan. Entonces, es la idea de que no todas las fibrilaciones auriculares les sirven de entrar a los anticoagulantes orales directos. Tienen ustedes que parar y revisar si es valvular o no valvular. Si el paciente les dice, oiga, sí, es que a mí me cambiaron una válvula, pues ya sabe que eso es valvular, porque tiene un cambio valvular. Probablemente, pues si es mecánico, ¿no? Y si no saben, lo siguiente es pedirle un ecocardiograma o revisar su último ecocardiograma y reportar y revisar cómo reportan la mitral, de qué características se ve la mitral. Si no hay nada raro, pues es no valvular. ¿Sí? ¿Claro en el concepto? Doctor Dylan y Jaime también, ¿sí soy clara o no sé si quieran aportar para que les quede más claro a ellos? Sí, no, de acuerdo. Cuando uno hace ese algoritmo, uno siempre mira si tiene la estenosis, la válvula mecánica o si tiene alguna otra indicación de llevar warfarina. Y con eso ya uno le define la anticoagulación. Para este caso, warfarina o enoxaparina. Y respondiéndole a la doctora María Paula que ha preguntado,
Usted sí le puede poner la enoxaparina, pero el problema es que en promedio un paciente cuando tenga su dosis 21 de enoxaparina ya le va a estar pidiendo cambio de anticoagulante. Va a decir, doctor, ya me cansé de que me chusen todo el tiempo para ponerme el anticoagulante y quiero otra cosa. Entonces, por eso es que de forma ambulatoria, a menos que uno tenga como la necesidad, porque no se le puede poner absolutamente ninguna otra cosa, pues uno trata de no bajarlos con enoxaparina. Si toca, pues toca. Tengo una pregunta, perdón. ¿También se le haría control de INR? O sea, pos y pues durante, perdón, pre y durante. ¿Cómo así? Se lo harías al que le dejes warfarina, o sea, Sí, sí, sí. cuando le hagas la terapia puente, entonces le inicias los dos y en promedio a las 72 horas ya le vas a estar pidiendo el primer INR de control, ¿cierto? O sea, le tomas uno para saber cómo está y unas 72 horas y con eso vas mirando. Si le subes la dosis, si le bajas la dosis. Ahí sí, pero si lo vas a dejar solo la enoxaparina, no. Ok, Cacho, gracias. O sea, todo paciente que tiene warfarina tiene que tener seguimiento de INR. Esa es la premisa. Todo paciente. Y el INR solo sirve para la warfarina. No pierdan el tiempo, y yo les insisto siempre, en pedir un INR o en un PTT en un paciente con un rivaroxaban. Eso es no saber medicina. Solo se le pide a la warfarina y con solo un PT que les calcule el INR es suficiente. No tienen que pedirle PT y PTT. Ese PTT se fue para la basura. ¿Claro? Pero entonces, siempre todo paciente con warfarina tiene que tener INR. Usted tiene que monitorizar esa anticoagulación. Hablando de eso, en este caso en específico, ¿alguien sabe cuáles son las metas? O sea, en una estenosis valvular mitral del INR. Creo que pueden llegar a ser de 2.5 a 3.5. Sí, sí, muy bien. Pues hay que recordar que es que la estenosis valvular mitral en realidad pues les fue mucho mejor cuando los tiempos, el INR está entre rangos de 2.5 a 3.5. ¿Por qué? Porque entre pues la fisiopatología, en el momento que ustedes empiecen a revisar estenosis mitral, se van a dar cuenta que en realidad es una valvulopatía que es muy, muy, muy arritmogénica. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a hacer es que va a crecer la aurícula, la aurícula, la aurícula, y cada vez que va aumentando el tamaño de la aurícula, va a producir más riesgo, más probabilidad de arritmogénica, o sea, va a aumentar la actividad arritmogénica, y normalmente por eso es que el INR en la estenosis mitral, pues con la warfarina es de 2.5 a 3.5. Normalmente eso es como lo que se maneja, pues en los equipos de Heart Team y todo eso, ¿no? Listo, Jaime, ¿hay algún otro caso o ese era el último? No, doctora, ese era el último. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces terminamos.